La Dirección de Educación Física, Artística y para la Salud, a través de la Coordinación de Área R024 Metepec, presenta su video de apoyo para la clase de artes de sexto grado de la Estrategia Nacional Aprende en Casa 3. Tema: forma y color. Aprendizaje esperado. Utiliza la forma, el color y los sonidos para construir la historia de un personaje. Énfasis. Selecciona un personaje de una obra con una historia trágica, identifica y representa su ritmo, tono y particularidades. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué es una historia trágica? ¿Qué es el teatro trágico? ¿Qué es el ritmo y tono del teatro? El teatro trágico también se define como una obra cuyo tema se toma más a menudo del mito o de la historia, con personajes ilustres y que representan una acción destinada a provocar compasión o terror a través del espectáculo de las pasiones humanas y de los desastres que son su consecuencia fatal. Entonces, la historia trágica tiene en su desarrollo un clímax fatal o desastre. El ritmo en la actuación de los personajes debe de ir a tono con las voces y los hechos narrados. El ritmo es el que va colocando el sabor, el suspenso a la historia narrada. La voz atrapa la atención del espectador y lo invita a vivir la historia trágica. Conoceremos brevemente la trama de la obra Electra, escrita por Sófocles alrededor del año 418 a.C. Es decir, que esta obra fue escrita hace unos 2439 años. Luego que Agamenón, rey de Argos, había regresado a casa después de la guerra de Troya, su esposa Clitemnestra junto con su amante Egisto lo asesinaron a sangre fría durante la celebración de su victorioso retorno. Posteriormente, los cómplices del crimen se casaron y Egisto se convirtió en rey. Conociendo las intenciones del nuevo monarca de eliminar cualquier posibilidad de venganza en el futuro, un familiar cercano envió a Orestes, hijo menor de Agamenón, a Fócida, un lugar lejos de allí, mientras que su hermana mayor, Electra, fue obligada a casarse con un viejo campesino con quien nunca tuvo hijos para evitar la posibilidad de que se casara con un guerrero lo suficientemente fuerte como para vengar la muerte de su padre o para evitar que tuviera hijos nobles que pudieran quitarle el cargo al rey. Varios años después, siendo ya un adulto, Orestes regresó disfrazado junto a su mejor amigo Pílades a buscar a su hermana, que vivía con su esposo en una granja. Estando cerca, la escucharon cantar una lamentación por su azaroso destino, por el destierro de su hermano y por la muerte de su padre. Un mensajero interrumpió su lamento anunciando que un festival se llevaría a cabo en honor de la diosa Hera y que todas las doncellas argivas estaban invitadas a asistir. Electra respondió que prefería permanecer en la granja, lejos de los ojos lastimeros de la gente de Argos. El mensajero le recomendó rendir honor a los dioses y clamar por su ayuda. Percatándose de la presencia de los dos recién llegados, Electra pensó, al no reconocerlos, que eran amigos de su hermano, y les contó la historia de su dolor, remarcando su vehemente deseo de que Orestes vengase la muerte de su padre Agamenón y el maltrato que él y ella habían recibido. Entretanto, Egisto, el esposo de la madre de Electra, había ofrecido una recompensa por la muerte de Orestes, ya que tenía miedo de su retorno. Habiendo hecho venir al anciano, que había llevado lejos de Argos a Orestes, este fue reconocido por una cicatriz en la frente. Por tanto, hermano y hermana fueron dados a conocer el uno al otro y de inmediato pasaron a planear la concreción de su venganza. Siguiendo consejo del sabio anciano, Orestes decidió acudir a una fiesta de sacrificio sobre la cual Egisto, el actual rey y esposo de su madre, presidiría, en tanto que Electra envió a su marido a comunicarle a Clitemnestra la falsa noticia que había dado a luz a un bebé,
en tanto que Electra envió a su marido a comunicarle a su madre Clitemnestra la falsa noticia que había dado a luz un bebé, considerando que esa era la única manera de hacerla venir inmediatamente. Ambos hermanos invocaron la ayuda de los dioses en su empresa para vengar la muerte de su amado padre y procedieron a la acción. Orestes y su amigo Pílades fueron saludados por Egisto, el rey, cuando pasaban a un lado del jardín. Ellos le dijeron que eran de Tesalia y estaban en camino a hacer un sacrificio a Zeus. Egisto, por su parte, les informó de que se disponía a hacer un sacrificio a las ninfas y les invitó a quedarse un rato, a lo que ellos gustosamente accedieron. Durante el sacrificio de un ternero, Orestes clavó un cuchillo en la espalda de Egisto, mientras éste examinaba las entrañas del animal. Enseguida Orestes condujo el cadáver de su víctima a la vivienda de Electra y allí lo ocultó. Orestes tuvo dudas sobre el plan de asesinar a su madre cuando la observó aproximándose a la choza, ya que consideraba que el matricidio, que así se le dice, el asesinar a su propia madre, provocaría la ira de los dioses contra él. Pero su hermana lo convenció, lo persuadió a continuar con lo planeado, haciéndole recordar que un oráculo le había dicho que debía destruir a Egisto y Clitemnestra, y el joven se ocultó para no ser visto por su madre. Clitemnestra se defendió ante Electra argumentando que Agamenón había sacrificado a Ifigenia, su hija pequeña, en ofrenda a los dioses, al inicio de la expedición de Troya, y que había vuelto a Argos con Casandra, una princesa troyana, como su concubina, quedando así desplazada Clitemnestra. La reina entró en la cabaña para preparar un sacrificio para el supuesto recién nacido hijo de Electra, pero dentro fue asesinada por Orestes, quien luego del hecho gimió acongojado por aquella violencia, por el derramamiento de sangre y por el matricidio en el que los dioses le habían implicado. Los dioscuros, Cástor y Pólux, hijos gemelos de Zeus y hermanos de la semidivina Clitemnestra, aparecieron al hermano y hermana, que estaban perturbados con una mezcla de sentimientos de amor y odio, orgullo y vergüenza por lo que habían hecho. Los dioses gemelos cuestionaron la sabiduría de Apolo, cuyo oráculo había aconsejado aquella acción violenta, y decretaron que Orestes debía dar a Electra en matrimonio a Pílades, mientras que él debía andar errante por el mundo, siendo perseguido por las furias hasta enfrentar un juicio en Atenas, en el cual, en el futuro, sería absuelto. Y así termina la trama de esta tragedia llamada Electra, escrita por Sófocles. La vida depende del agua. El agua depende de ti. No olvides realizar tu autoevaluación. Sigue cuidándote. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta la próxima.